Hello, and thank you for joining us for Streams in the Desert, a podcast ministry of The Church of God International Offices located in Cleveland, Tennessee. Today, you will hear an inspiring message from one of the sessions during our 111th Annual Assembly. If you have any questions or would like more information about God's Word or The Church of God, please visit us online at www.thechurchofgod.org or email us at info@thechurchofgod.org. Beginning with this theme and this thought, all is one, I want to begin in Exodus, the 32nd chapter. Comenzando con el tema, todos como uno, vamos a empezar en Éxodo capítulo 32. We're going to begin in verse 26. Y vamos a empezar en el versículo 26. As we find ourselves in the middle of this chapter, Bishop Dupree took us really through this account earlier in the week. We find ourselves here where Moses and Joshua were up on the mountain. Moses was receiving the law from God. Encontramos aquí que Josué y Moisés estaban arriba en la montaña recibiendo las leyes de parte de Dios. And it took them a little bit longer than the people would have liked for it to have taken. Les tocó un poco más de tiempo de lo que la gente esperaba les tomara. So while they were up on the mountain, they cried out to Aaron to make them a god. Mientras ellos estaban arriba en la montaña, le pidieron a Aarón que hiciera. As Moses was communing with God there, God informed him that the people were into some great mischief. Conforme Moisés estaba arriba en la montaña, He came down the mountain bajaron de la montaña and he found the people y encontraron a la gente worshiping the calf, adorando a un becerro committing all kinds of sin. que habían cometido toda clase de pecado. He took the calf and he ground it into powder and he put it in the river, in the water, I believe. Molieron al becerro y lo pusieron en el agua en el río. And he caused them to drink it. Y los hicieron que lo tomaran. And then he stood up in the midst of them in verse 26, and the Bible says, then Moses stood in the gate of the camp. Entonces en el versículo 26 dice, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, And said, who is on the Lord's side? ¿quién es de Jehová? Let him come unto me. Júntese conmigo. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Y juntóse con él todos los hijos de Leví. And he said unto them, Y les dijo, Thus saith the Lord God of Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Put every man his sword by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo. And slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. And the children of Levi did according to the word of Moses. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. And there fell of the people that day about 3,000 men. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Moses asked the question, Moisés hizo una pregunta. who is on the Lord's side? ¿Quién está al lado de Jehová? Seems to me Me parece a mí that question should always get a positive response from God's people. que esa pregunta siempre debería de tener una respuesta positiva de parte de la gente de Dios. I believe with all of my heart that if our general overseer were to ask this question tonight among us, Yo creo que si el supervisor general hiciera esta pregunta en medio de nosotros, that every one of us would say, yes, I'm on the Lord's side. sé que cada uno de nosotros dijera, sí, estoy del lado del Señor. These were God's people. Esta era la gente de Dios, They had already covenanted to him. que ya estaban pactados con Él. They had been delivered by his mighty hand from Egypt. Ya habían sido liberados por la mano poderosa de Egipto. They had seen great miracles and were no longer in bondage. Ya habían visto grandes milagros y ya no estaban más en atadura. Surely every one of them were on his side. De seguro cada uno de ellos estaba de su lado. But it seems Pero parece that they were not all willing to agree with Moses que no todos estaban de acuerdo en estar de acuerdo con Moisés. that he was on God's side. O estaban de acuerdo de que Moisés estuviera en el lado de Dios. See, they had been willing to follow him out of Egypt. Entonces ya no estuvieron dispuestos a seguirlo fuera de Egipto, And they'd followed him through the desert. seguirlo por medio del desierto, But now they would not side with him. pero ahora no estaban a su lado. Perhaps many among them, Pero en muchos incluso en medio de ellos, when they heard Moses ask the question, cuando escucharon a Moisés hacer la pregunta, immediately reacted with the thought, inmediatamente reaccionaron hacia un pensamiento. I'm on the Lord's side, Yo estoy del lado del Señor, but Moses isn't on the Lord's pero side. Moisés no está del lado del Señor. So I'm not going with him.
entonces no voy a ir con él. Something Algo had been brought into the camp that caused great division. había sido traído en medio que trajo una gran división allí con ellos. In my imagination, En mi imaginación, they all still thought they were on the Lord's side, but they weren't convinced that the other group was. todos ellos estaban convencidos de que estaban del lado de Dios y que el otro grupo no. See, the enemy had sown something wicked into the camp, Así que el enemigo había puesto alguna maldad en medio de ellos. and this wickedness caused great division among them. Y esta maldad había causado una grande división. See, I don't really have any doubt that they were in unity when they left Egypt. No tengo ninguna duda de que ellos tenían una grande unidad cuando salieron de Egipto. I don't have really any doubt that they crossed the Red Sea unified with one another. No tengo ninguna duda de que ellos cruzaron el Mar Rojo. And in chapter 19 of this book, I believe that they were in unity En el capítulo 19 de este libro yo sé que estaban en unidad. when they said, all that the Lord has spoken, we will do. Cuando dijeron todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. But now they were divided. Pero ahora estaban divididos. Something had happened. Algo sucedió. Something had been sown among them or placed among them Algo pasó con ellos o algo fue puesto en ellos that caused this great division. que causó esta grande división. This wicked thing had been placed among them. Esta maldad que había sido puesta en medio de ellos. And I had the thought Y tengo el pensamiento that if Moses had entered the camp, que Moisés en el becerro, if he would have ignored the wickedness that caused the division, si hubiera ignorado la maldad que causó la división, and if he would have proclaimed who is on the Lord's y side, hubiera proclamado quién está al lado de Dios, then probably the multitude would have gathered with him. entonces probablemente la multitud hubiera estado de acuerdo con él. But Moses couldn't do it that way. Pero Moisés no lo podía hacer de esa manera. Moses knew God's standard, Moisés sabía las medidas de Dios and he couldn't ignore the wickedness that was among God's people. y no podía ignorar la maldad que estaba en medio de la gente de Dios. And so he destroyed it, and he reprimanded the people. Entonces él lo destruyó y reprendió al pueblo de Dios. And he asked the question, Y- who is on the Lord's Y les hizo side? una pregunta: ¿quién está del lado de Dios? Looking for those Estaba buscando por who had aquellos responded with repentance, que habían respondido con arrepentimiento, or perhaps those who hadn't been caught up in the wickedness to begin with. aquellos que no habían caído en la maldad para comenzar. This wickedness that brought this division Esta maldad que había causado esta división caused the death of 3,000 of their brethren causó la muerte de 3,000 de sus hermanos at the hands of the Levites. en las manos de los levitas. See, Moses knew he was on God's side. Así que Moisés sabía que él estaba del lado de Dios. He'd been on the mountain. Estaba en la montaña. He'd been meeting with God. Estaba en una reunión con He'd been Dios. hearing from the Lord. Estaba escuchando de Dios, del Señor. But probably Pero probablemente the other faction of Israel la otra parte de Israel thought pensó or knew o sabía that they were on God's side as well, que también ellos estaban del lado de Dios and assumed Moses was wrong. y asumían que Moisés estaba mal. But see, what we need today is biblical unity. La unidad bíblica. And it seems to me that in biblical unity, Me parece a mí que la unidad bíblica we have to align ourselves on God's side tenemos que alinear nuestra vida al lado de Dios before we try to pick whose side we're on among us. antes de que nosotros escojamos quién está al lado de nosotros. Based on the description earlier in the chapter, Basados en la descripción anterior en el capítulo, it sounds to me like Israel had great unity as they worshiped the calf. me parece que Moisés miraba que había grande unidad conforme adoraban al becerro. But this unity placed division between them and God. Pero esta adoración causó división entre ellos y Dios. And this unity led them to destruction. Y esta unidad los llevó a la destrucción. Unity that places God's people at variance with Him, at division with Him, La unidad que había en medio de ellos trajo división. is dangerous unity. Es una unidad peligrosa. Those who began to build the Tower of Babel Aquellos que comenzaron a edificar la torre de Babel experienced great unity in their hearts. experimentaron una gran unidad en medio de ellos. They worked as one man with one purpose in mind. Trabajaban como un hombre y con una mente, But they were at variance with God's plan pero for them. estaban a lo contrario de los planes de Dios. And as such, God came and destroyed their efforts and scattered them off or over the face of the earth. Cuando Dios vino y los vio y los esparció por todo el territorio de la tierra,
The world that we live in today, en el mundo en el que vivimos hoy, even the religious world, incluyendo el mundo religioso, has been calling for unity for generations. han estado proclamando unidad por muchas generaciones. But they're not looking for Pero- or striving for Por lo que han estado buscando o esforzándose, biblical unity. una unidad bíblica. Sister Bishop mentioned today in her message La hermana Bishop dijo hoy en su mensaje that the great whore is calling all religions to herself. que la gran ramera está llamando todas las religiones a ella misma. We cannot hear every cry of unity No podemos caer en esa unidad and assume that it's the voice of God calling his people y together. asumir que es la voz de Dios llamando a su gente a que se una. Because the devil is calling his people together to a false unity as Porque el well. diablo está llamando a su gente a venir también a una falsa unidad. The devil El diablo will not fight against unity no va a luchar en contra de una unidad that places men at odds with the Lord. que pone al hombre en contrariedad con el Señor. But God does call his people to unity. Dios ha llamado a su gente a la unidad. It's a biblical requirement. Es un requerimiento bíblico. But our unity must begin in his will and according to his word. Pero nuestra unidad debe estar bajo su voluntad y conforme a sus Our medidas. cries for unity Hay que clamar por la unidad. cannot match the world's cry for La unity. unidad de nosotros no puede ser igual al clamor de fuera. That we simply agree to get along with one Que another, simplemente vengamos a una unidad, a juntarnos el uno con el otro. no matter the cost. No importando el costo. See, if it costs me something Eso me costó a mí algo. to be in unity with the Lord, En estar en unidad con el Señor. I need to be willing to pay that cost. Entonces necesito estar dispuesto a pagar ese precio. But if I have to change God's standard, Pero si tengo que cambiar las medidas de Dios, if I have to move God's si standard, tengo que mover las medidas de Dios, if you and I have to move away from God's standard usted y before yo- we can be in unity with one another, tenemos que mover las medidas de Dios para poder llegar a una unidad. then we cannot hear that cry of Entonces unity. no podemos oír a ese clamor hacia la unidad. The psalmist declared El Salmos declara that it's good and pleasant que es bueno y delicioso for us to dwell together in unity. para nosotros estar en unidad. But that's only true Pero eso es solo verdad when our unity with God is with God cuando nuestra unidad se guía a Dios as we're in unity como nuestra unidad, with one another. a unirnos unos con otros. Jesus prayed that we would be in unity. Jesús oró que viniéramos a la unidad. Please pray for me. Por favor, ore por mí. I want to preach this message from my heart. Quiero predicar este mensaje desde mi corazón. In John chapter 17, beginning of verse 20, En Juan capítulo 17, comenzando en el versículo 20, Jesus said, "Neither pray I for these alone, Jesús dijo esto o oró esto. but for them also which shall believe on me through their word, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, that they all may be one." que también ellos sean uno. What a beautiful prayer of the Father, Qué- or of Jesus, excuse me, Qué hermosa oración de Jesucristo al Padre, to the Father, hacia el Padre, that everyone que cada uno, who would ever believe on Jesus que cualquiera que Christ creyera en Cristo Jesús, through the word of the a través apostles de la palabra de los would apóstoles, be as one, que también viniera a ser uno, that we would serve Him que le sirviéramos as one man, como un hombre, with one mind con una mente and one heart. y con un corazón. You and I Usted y yo are part of that number. somos parte de ese número. Did you hear the gospel preached? Usted escuchó el evangelio ser Did you predicado. respond to the gospel? Usted respondió al evangelio. Did someone tell you about the love of Christ for you? Alguien le dijo del amor de Cristo para Did usted. someone tell you about the sacrifice that Jesus made for you? Alguien le dijo del sacrificio que Cristo hizo por They usted. got it from the writing of the apostles. Y también lo trajo para los apóstoles. You heard it Usted lo escuchó from them. de ellos. And Jesus prayed for Y you Jesucristo oró por that usted. we would all be one. Que todos fuéramos uno. But he doesn't stop his prayer Pero there. no paró su oración He ahí. said, "As thou, Father, art in me and I in thee, Porque Él dice, Padre, yo estoy en ti y tú en mí. that they also may be one in Que us." también ellos sean uno en nosotros. Jesus desired more than simple oneness among believers. Jesús deseaba que fuéramos más que uno. Unity La unidad with one another de uno y otro is not enough. no es suficiente. It never has been for Y God's nunca ha people. sido así para el pueblo de Dios. The people of Israel were in unity when they were worshiping the calf. El pueblo de Israel estaba en unidad cuando estaban adorando al becerro. But that wasn't enough. Pero eso no era suficiente. The people who built the Tower of Babel, who started to build La it, gente que estaba edificando la torre de Babel estaba en unidad. were in unity. Estaban en unidad. But that wasn't enough. Pero eso no era suficiente. Jesus continued his prayer that
that we would be one, Jesús continúa su oración que nosotros seamos uno, as He and the Father are one. así como Él y el Padre eran uno. This is a different standard. Esta es una medida diferente. This is a higher standard. Esta es una medida más alta. We have to find one spirit, Tenemos que encontrar un espíritu or the spirit of one mind and one y accord. el espíritu de una mente y un And acuerdo. it can't be Tower of Babel, one mind and one Y no accord. podía ser en la Torre de Babel el que estuviera en una mente y en un acuerdo. That will not do for the church of God. Eso no va a trabajar así para la iglesia de Dios. We need the unity Necesitamos la that unidad God calls us to, a la cual Dios nos ha that will llamado. bring His favor upon us. Y eso nos va a traer el favor de Dios sobre We do want nosotros. to be all as one, Y queremos ser como uno. but that all Pero todo ello must include more than just us. debe incluir algo más que nada más nosotros. It must include Him. Debe incluirlo a Él. When we're one with one another Cuando estamos unidos uno con otro, and we're one in Him, uno con Él, it brings His best blessings upon the church of God. es lo mejor para la iglesia de Dios. Listen to what Jesus said this unity would cause. Escuche lo que Jesús dijo que lo que iba a costar esa unidad. Continuing in verse 21, Continuando en el versículo 21. that the world may believe that Thou hast sent me. Para The last que también phrase. ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesus said, Jesús dijo, if you'll be one, si tú y yo somos uno, as I and the Father are one, como yo y el Padre somos and you'll be uno, one with us, y tú vas a ser uno con the nosotros, world will believe your message. entonces el mundo va a creer en tu mensaje. That's what we need. Es lo que necesitamos. When we preach to the Cuando world, predicamos hacia al the mundo message of el Christ, mensaje de Cristo, the message of the church of el God, mensaje de la iglesia de we Dios, need them to believe us. necesitamos que crean. But they won't believe us No nos van a creer if we don't have the si unity nosotros no tenemos la unidad that God calls us to. a la cual Dios nos está llamando. He went on to say, Y también dice, and the glory which thou gavest me, I have given them. y yo la gloria que me diste les he dado. You want God's glory in the church? ¿Quiere la gloria en la iglesia? Do you want His glory in the church? ¿Realmente quiere la gloria en la iglesia? Now I believe that we have His glory. Yo creo que tenemos su iglesia. I've seen measures of His glory upon He us. visto medidas de su gloria sobre I've nosotros. seen measures of His glory. He visto su gloria. As I've worked with you Conforme trabajo And con prayed usted with you. y oro con usted. and ministered to you Cuando le administro and been ministered to by you. y cuando le estoy administrando a But usted. I'm hungry Pero tengo hambre for a greater glory. por una gloria más grande. And Jesus said, Jesús dijo, if you want my glory, si ustedes quieren mi you gloria, have to find my unity. tienen que encontrar mi unidad. And he went on to say, Y más sigue diciendo, where am I at? Let me finish verse 21, that they may be one even as we are one. Or verse 22. el versículo 22, And then in verse 23, he said, I in them, el versículo 23, yo en ellos and thou in y me, tú en mí, that they may be made perfect in one. para que sean consumadamente una cosa. Are you hungry for the perfection of the church of God? ¿Tiene hambre por la perfección de la iglesia de Dios? I'm hungry for the perfection of the church of Yo estoy God. hambriento por la perfección de la When I iglesia see de the Dios. church of God in the Bible, Yo veo la iglesia de Dios en la Biblia, I see a perfect body. veo un cuerpo perfecto, I see a body veo un cuerpo that's without spot que no tiene mancha or wrinkle o arruga or any such o thing. cosa semejante. I see a beautiful woman Veo una mujer of hermosa whom God declares de la cual Dios in Song declara of Solomon en los salmos de Salomón that you're all fair. que está allí, There's no spot in que you. no hay mancha en él. I'm hungry for that perfection. Tengo hambre por esa perfección, But we will not find that perfection pero no vamos a encontrar la perfección until we find that hasta que unity encontremos la unidad in the Father. en el Padre. You can agree with me, Usted puede estar de acuerdo conmigo, but it won't make you perfect pero eso no lo va a hacer perfecto. unless we both agree with the Lord. Al menos que usted y yo estemos de You acuerdo can con have el the same Señor. heart as I have, Usted puede tener el mismo pensamiento que yo but tengo, we're not going to be perfect pero no vamos a ser unless perfectos. we have the same heart that God Al menos que has. tengamos el mismo corazón que Dios And it tiene. seems to me as I read through Jesus' prayer Me parece a mí that the world won't believe our message que el mundo no va a creer en nuestro mensaje until we get that heart as well. hasta que nosotros tengamos ese corazón también. Maybe A lo mejor we won't see the inflow no vamos a ver la afluencia until we find that unity. hasta que encontremos esa unidad. Brother Horton, I don't know where you're at, but I'm going to try to stop there. Hermano Hart, no sé dónde está, pero voy a tratar de parar ahí. I think he has a topic on the inflow tomorrow. Creo que él va a tener un tema acerca de la influencia mañana.
We want these of God's best blessings in the church of Pero God. queremos las mejores bendiciones en la iglesia de They're all Dios. things that we desire, Todas las cosas que deseamos and they're brought about by us having biblical unity with one another. van a venir cuando tengamos unidad bíblica el But uno we con el will otro. not. Pero no, We will not accidentally find this unity. pero no vamos a encontrar esta unidad. We won't just stumble upon it one day as the body of Christ and say, oh, look, here we are. No nada más nos vamos a parar un día y decir, oh, miren, aquí ya está. All of a sudden, we found the unity that God wants for Y de us. repente encontramos la perfección que Dios quería de nosotros. It must be our goal Debe ser nuestra meta to press into it, de presionar hacia to ello, preach about de it, predicar and acerca to de ello strive for y de it. esforzarnos If por we're going ello. to find this unity, Que si vamos a encontrar it's esta going to unidad, be va a ser because we're working toward it. porque hemos obrado hacia ella. And that means Y eso significa that we're searching the Word of God que hemos buscado en la palabra under de the Dios anointing of the Holy Ghost. y por la unción del And Espíritu I'm laying Santo. aside my thoughts. Y no van a ser mis And you're pensamientos. laying aside your Y usted va a thoughts. decir, son sus And pensamientos. in prayer we're saying, God, strip me of myself. Y el predicador va a decir, pues Dios me lo And dijo a mí give me mismo. what you want me to have. Y Él me dio lo que quería que tuviera. I'll tell you a little secret. Le voy a decir un secreto. If I find unity with God, Si yo estoy en unidad con Dios and you find unity with y God, usted encuentra la unidad con Dios, guess what? imagínese que We found unity with one another. hemos encontrado la unidad el uno con el otro. And that's the best way to get there. Es lo que va a llevarnos allí. And I'm not saying we do it outside of one another. Yo no estoy diciendo que lo vamos a hacer fuera de And uno I'm con el not otro. saying I send you over there. Yo no estoy diciendo que tú vas a And estar I come allá over here. y yo voy a estar And I acá. say you're on your own to find it. Tú haz tu propio trabajo para encontrarla. But let's get our hands Pero together. vamos a agarrar nuestras manos And let's juntas get our hearts y together. vamos a poner nuestro corazón And try junto to find y vamos a tratar de this encontrar unity. esta unidad, Strive for a it. esforzarnos por Work ella, for it. trabajar por Preach ella, about it. predicar acerca Pray de ella, about it. orar por ella, Let the Lord's Prayer dejar que el be Señor, answered. Let the Lord's Prayer be answered que el Señor nos responda pronto on our behalf. a nuestro beneficio. Paul wrote to the Corinthian church Pablo le escribió a la iglesia de Corintio about unity and division among them. acerca de la unidad y de la desunidad. In 1 Corinthians chapter 1 and 10. En Primera de Corintios, It should be on your second page printed out where you got it there, brother. First of Corinthians, what chapter? Chapter 1, verse 10. Capítulo 1. He said, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak Os the ruego, same hermanos, thing. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis la misma cosa. He said, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una It misma reminds cosa. me of a prophecy from the book of Isaiah. Me recuerda de la profecía del libro de Isaías, Didn't Isaiah look into the future? que no Isaías miró hacia el futuro And he said, thy watchmen shall see eye to eye. y dijo que los atalayas deberían When de the ver Lord ojo a shall bring ojo again Zion. cuando el Señor vuelva a traer de nuevo a Paul Sion. said Pablo dijo that you and I que usted y yo have to speak the same teníamos thing. que hablar la misma cosa. And if we're not speaking the same Y si no thing, estamos hablando la misma cosa, it means we haven't found biblical unity. eso quiere decir que todavía no estamos en la unidad It's just that bíblica. simple. Es así de simple. And he went on to say, Y sigue diciendo, and that there be y que sean, no divisions y que no haya entre vosotros No disensiones, divisions no among disensiones you. entre vosotros in biblical unity. en la unidad bíblica. It seems to me Me parece a mí like there's no room que no hay lugar among us en medio de nosotros for even a little bit of para division, un pedacito de desunidad, for even a little bit of para un separation. pedacito de It seems to separación. me Me parece a mí That the cry of the Bible, que el clamor de la Biblia, that the cry of the Holy que el Ghost clamor del Espíritu is Santo, no division. no hay división, No division. no hay división, No division no for hay God's división people. para la gente de And Dios. if we're divided, Y si estamos divididos, then we haven't found biblical y no hemos unity. encontrado la unidad bíblica. But he said that ye be perfectly Pero dice que sean perfectamente joined together. unidos. A perfect joint Una unidad perfecta. has no gaps No hay lugar and no y separation. no hay separación. Not you on one side No tú en un lado and me on the other y yo en side, el otro lado. but us shoulder to shoulder, Pero de hombro a hombro, arm in arm, de abrazo a abrazo, joined together with one another. unidos juntos el uno con el otro. Perfectly joined together in the same mind Perfectamente unidos en una misma and mente in the same judgment. y en un mismo parecer. Some in the Corinthian church
had a problem Parece que la iglesia de Corintios tenía un problema. associating themselves Asociaban sus vidas and separating from one another en separarse el uno con el otro, based on the minister basado en un ministro who preached the gospel when they believed. que le había predicado el evangelio cuando ellos creyeron. Some of them said, I'm of Paul. Unos decían yo soy de Pablo, Some said, I'm of Apollos. y otros decían yo soy de Apolos, Some said, I'm of Peter. y otros decían yo soy de Pedro. Now, I don't know about you, but I would have loved to heard any of those men preach the gospel. Yo no sé usted, pero yo quisiera saber cómo esos hombres predicaron el evangelio. Some still said, I'm of Christ. Predicaron a Cristo, But for some reason, pero por alguna razón this began to cause division esto among empezó them. a causar una división en medio I de don't know ellos. why. Yo no sé por qué, I don't know why it mattered yo no sé. that Paul preached a revival Cuando predicó en el avivamiento and some were saved. y alguien fue salvo, And then Apollos preached a y revival. luego Apolos predicó en un Some avivamiento were saved. y algunos fueron salvos. Peter preached a revival. Entonces Pedro predicó en Some algún were saved. avivamiento y algunos fueron I don't know salvos. why that caused division Yo no among sé qué them, fue lo que causó la división en medio but de it ellos, seems to have. pero parece que así sucedió. And sometimes En algún tiempo I look at the things miro en las that cosas seem to cause division among us que today. causan división en medio de nosotros hoy, And I don't know why it causes division. y yo no sé por qué causa división. I don't understand why. No lo entiendo, But I can see that it does. pero puedo ver que hay. We've got to figure out what our problem Tenemos que is. encontrar cuál es el problema. Now I want to be careful. Because I've heard people Yo he escuchado gente tear down the church of God que habla mal de la iglesia de Dios, from the pulpit. del púlpito, I want you to know that I believe we're in a good spot. que yo quiero que usted sepa I believe the general overseer's address que el supervisor general, when he said we're closer to perfection now cuando dijo que estábamos más cerca de la perfección hoy than we were. de lo que estábamos antes, But I also believe pero también creo that we have places to go que tenemos lugares a los cuales vamos a that we ir, haven't yet been. que todavía no hemos And llegado, if there's division among us, porque hay una división en medio de that nosotros, shouldn't be. y eso no debería de estar If we're allí. divided, Si estamos there's divididos, a problem. hay un problema. If there's division, Hay división, and it's not a problem with some mysterious thing out there. no es un problema con algún misterio allá afuera. If Brother Luis and I are divided, El hermano Luis y yo estábamos at divididos, least one of us has a al problem. menos uno de nosotros dos tiene un problema. If Brother Luis and I are divided, Si el hermano Luis y yo estamos if divididos, God were to say to us, who is on the Lord's side, entonces alguien va a decir quién está al lado de Dios, and we both try to go, y los dos vamos a tratar de ir, the most He's going to let one of us come is one. y el Señor nos pide que vengamos a hacer uno. If there's division, Si hay división, there's a problem. hay un problema. Aleluya. Paul cried out to them in verse 13, Pablo les clamó a ellos en el versículo 13. is Christ divided? ¿Está dividido Cristo? There's no division in the Godhead. No hay división en la Trinidad. They think the same thing. Ellos tienen la misma They cosa, do the same thing. hacen la misma They cosa say the same y thing. dicen la misma They have cosa. the same heart. Tienen el mismo corazón. I don't believe Yo no creo that the Father, the Son, and the Holy que el Ghost, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, before they decided on creation, cuando decidieron en la creación, had an argument in the heavens. tuvieron una discusión en los cielos. Said, no, I want to do it this way. Y uno dijo, yo quiero hacerlo No, de esta I wanna manera. do it that El way. otro dijo, yo quiero hacerlo de esta manera. No, They have the same mind. estaban en una and the misma same mente, heart. en un mismo Paul corazón. said, Pablo dijo, just like Jesus prayed, así como Cristo that oró, we have to be one as they are que one. tenemos que ser uno como ellos son Biblical uno. unity. Una unidad bíblica. It's Godhead Es la unity. Trinidad bíblica. And we have to find Y it. tenemos que encontrarla. The Trinity La Trinidad doesn't argue and debate doctrinal issues no discutieron para tener puntos doctrinales, because they have the same desires, porque ellos tenían los mismos the deseos, same mind, la misma mente, the same heart, el mismo and corazón, there's no quarreling among y them. no había nada de división And en medio de this ellos. Esto is the standard es la medida of unity de for unidad us. para nosotros. Divisions Divisiones are a destructive force. son cosas, son And they're distracciones evidence para nosotros y that the evidencia devil de que el diablo Succeeded in sowing wickedness among ha us. tenido éxito en sembrar maldad en medio de nosotros. M.A. Tomlinson M.A. Tomlinson quoted his father dio una oración de su padre in the book Let the Church Counsel Together. en el libro de Dejemos que la iglesia delibere unánimemente. Bishop A.J. Tomlinson said, El hermano Tomlinson dijo, we have pledged ourselves to obey the Bible.
nos hemos comprometido a obedecer la Biblia. The Bible enjoins unity among God's people. La Biblia nos trae unidad entre la gente de Dios. The standard for us is unity, La medida para nosotros es la unidad and we want it. y la queremos. I want it, Yo la quiero and I believe you want it. y yo creo que usted la I quiere believe that every one of you want to get y there. yo creo que cada uno de ustedes la quiere tener. But the Thomason went on to say, Pero Tomlinson sigue diciendo, Jesus prayed for it, Jesús oró por esto and we want his prayer answered in our behalf. y nosotros queremos que su oración sea respondida a nuestro favor. He said the Bible is against us having divisions, Dijo, la Biblia está en contra de que nosotros tengamos división and we must not have them, y no debemos de tenerla, because we took the sacred obligation that we would obey the Bible. porque tomamos el sacramento de que íbamos a obedecer la Biblia. And if there are Y divisions, si hay divisiones, is it not a sign that somebody is not obeying? es una señal de que alguien no está obedeciendo End quote. en lo que se dijo. We can't be satisfied No podemos estar to satisfechos agree on a few en estar de acuerdo a or algunos even most biblical points, o en la mayoría de los puntos bíblicos, but we must agree on all of them. pero debemos de estar de acuerdo en todos ellos. I see no allowances in Scripture No veo que se nos permita en la Escritura for anything other than complete unity. para cualquier otra cosa que sea la unidad And that being the completa. case, Siendo ese el caso, I feel like I have to strive for it with you. yo siento que tengo que esforzarme para estar en unidad con usted. We have to be willing Tenemos que estar dispuestos to lay aside our own opinions and our own ideas. para dejar al lado nuestras propias opiniones. Paul declared to the Corinthians Pablo le declaró a los corintios that division que las divisiones is an evidence of carnality among them. es una evidencia de la carnalidad. If we are divided, Si estamos divididos, someone alguno or all of o us todos nosotros are walking after the flesh estamos caminando detrás de la carne instead of after the Spirit. en vez de estar caminando detrás del Espíritu. But you know what division causes us to do? Pero ¿sabe qué es lo que el It Espíritu, la causes división ha us causado? all to point the finger at the other Ha one causado que apuntemos hacia la otra and persona assume y asumo that we're the one on the Lord's side. o creemos que nosotros somos los que estamos del lado del Señor. But He knows who's on His side. Pero Él sabe que no está a su lado And He wants to bring us all to His y Él side. quiere traernos a todos a su lado. He wants all of us to be there. Él quiere que todos seamos de Él. The bigger problem El problema grande than us having differences que de tener diferencias existing among us que existen entre nosotros is if we're going to be unwilling es que no estamos dispuestos to come together and work toward y unity. de venir juntos y trabajar hacia la unidad. I can handle division, Yo no puedo mantener la división, not because I want it, no porque lo quiera, and not because I think God's pleased with no, it. no porque crea que Dios le complace, But if we're willing to work together pero si estamos dispuestos a trabajar to juntos erase the division, y quitar la división that'll get us to unity, para llegar a la unidad, and that'll get us to y perfection. eso nos va a llevar a la perfección. But you know what our natural position Pero usted is? sabe lo que es la posición You know what our natural. natural reaction Usted sabe is? cuál es la reacción natural. It's to surround Es ourselves rendir nuestras with vidas those who are like-minded with con us aquellos que están en la misma mente que nosotros and huddle up in groups y unirnos en grupos and whisper y a hablar despacio about one another. acerca de uno y del otro. Aleluya. We have to lay aside our natural inclinations Tenemos que dejar al lado nuestras propias exclamaciones if this prayer of Christ is going to be answered in our generation. si queremos que Dios nos responda en nuestra generación. We cannot Nosotros no isolate ourselves from one another in this way. ponemos o escondernos de unos del This otro. is not the answer. Esa no es la respuesta. You know what is the answer? ¿Usted sabe cuál es la respuesta? We must come together Debemos venir juntos and allow the Word of God y permitirle al Señor to melt away our que differences. derrita nuestras vidas. We got to be willing Tenemos que estar to dispuestos sit down with one de another sentarnos el uno con el and otro hear one another y speak. escuchar uno al otro hablar. Someone said in this assembly, Alguien dijo en esta asamblea, I think it was Bishop Art, creo que fue el hermano A, but he said he'd heard que dice que él escuchó that back in the early days after the Arise Shine, en unos años después de Levántate y Resplandece, that if the church had a division on an issue, que la iglesia tenía una división en algún punto. Bishop Thomason El hermano Tomlinson had someone preach for it puso a que alguien predicara de ello and someone preach against it. y otro predicó en contra de ello.
And I've heard that before. Yo escuché eso antes. And I've always thought, man, Y yo dije, oh, hombre, I'd hate to be the second one no me gusta ser el segundo. if the Lord really moved in the first one. Si el Señor ya puso a alguien primero. Because you got to obey the overseer. Porque usted tiene que obedecer al supervisor. What are you going to do? ¿O qué es lo que va a hacer? That's the way they settle differences. Pero es lo que hacen las diferencias. That's the way they came to unity. Es la manera en la que vamos a venir a la unidad. That's the way they plowed out the roads Es de la manera que llegaron. that you and I have inherited. Que usted y yo. That's how they settle the differences Es lo que ha marcado las on diferencias. divorce and En remarriage. el divorcio y el recasamiento. That's how they settle the differences Ellos saben cuáles son las On diferencias. adornment. En el adorno. on all of those 29, Todos. on all of those things. En todas esas cosas. But what we do in this day and age, Pero cuando hacemos eso en if este tiempo. someone begins to preach something Y alguien empieza a that predicar we don't algo. agree with, De lo que nosotros no we estamos de close acuerdo. our hearts up Entonces cerramos nuestro and we corazón. say, I'm not going to Y listen. dicen, yo no voy a I'm escuchar. not going to listen. No voy a escuchar. Well, let me tell you Déjale digo something. algo. We better listen. Es mejor que And escuchemos. we better be willing to hear. Si estamos, Because if I won't hear my porque brother, si yo no escucho a mi hermano, who am I going to listen to? entonces ¿a quién voy a escuchar? We're brothers and sisters in Christ. Somos hermanos y hermanas en Cristo. We have a unique bond Tenemos una unidad that nobody else has. que nadie tiene. And if I can't sit down with you Pero si no me puedo sentar con usted and say, this is how I see this y scripture, le digo, esta es la manera en la que yo veo las and have you escrituras, sit down with y me usted se sienta conmigo and say, what about this scripture? y tiene la misma Then we don't know escritura, how to rightly divide the word of God. pero no sabemos cómo dividir bien la palabra de Dios. But we want to argue Y vamos a discutir, and bicker vamos a discutir and fight. y vamos a pelear. And we want to say, Queremos decir, well, you can't preach that. entonces no puedes predicar eso, You can't talk about that. no puedes hablar de eso. How else are we going to find it? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? How else are we going to get there? Entonces, ¿cómo vamos a llegar allí? How else are we going to find it? ¿Cómo lo vamos a encontrar? I know Yo sé that there are some things que hay cosas that I believe y creo about our biblical standards que nuestras medidas bíblicas that folks in this assembly don't believe. llama a esta asamblea a obedecerlas. There's no reason for us to go through them. It don't matter right now. Entonces no hay necesidad de ir a través de ellas ahora mismo. But you know what? Pero ¿sabe qué? We ought to be willing to sit down with one another and talk about it. Debemos de estar dispuestos a sentarnos y hablar de ello el uno con el otro. We ought to be willing to sit down with one another Debemos de estar dispuestos de sentarnos With el uno respect con el otro con respeto, and love, amor, see if we can work it out. y ver si podemos trabajarlo. Some of these things aren't going to be worked out in the first conversation Tal vez no trabaje bien en la primera conversación or the first message, o en el primer mensaje, but they're going to be worked out pero va a ser trabajado if we find perfection. si encontramos la And they're going to be worked out perfección. before we find it. Y vamos a tener que encontrarlo antes de que la encontremos. And if I'm not willing, Y si yo no estoy dispuesto, God knows how to take me out. el Señor sabe cómo sacarme. If I'm going to keep the body of Christ from finding biblical unity, Si yo voy a ser la causa de que no llegue la unidad perfecta, listen, escuche. God doesn't need Dustin Hayes. Dios no nos necesita. He could fill this spot with almost any one of you. Él no necesita a Dustin Hay, puede llenar ese hueco con cualquier Probably persona do a better job. que tal vez haga un mejor trabajo. He can take me out. Puede sacarme. And the body of Christ not be hindered. Y el cuerpo de Cristo no If está I'm going to herido. dig my feet in Cuando puse mis pies dentro and not be y willing no estaba dispuesto to attempt to come to biblical para unity, venir a la unidad bíblica, burying our heads esconder nuestra cabeza and pretending that the differences don't y exist, pretender que las diferencias no existen, will not bring us to the unity that eso God no nos va a requires. traer a la unidad que Dios requiere. Now listen, I don't want every message to be on a contentious subject. Y yo no quiero que este mensaje sea un tema de discusión. And if you know my heart, you know that's the Y si case. usted conoce mi corazón, usted sabe que ese es el But caso. we've got to be able to have conversations with one another. Hemos tenido conversaciones el uno If con we're el going to be otro. all as one, Si queremos llegar a ser uno, there's got to be no divisions. no tiene que haber And divisiones. if we're going to get Y there, si vamos a llegar allí, we're going to have to work to get there. vamos a tener que trabajar juntos para llegar allí. I'm not going to read the scripture, Y yo no voy a ser decepcionado. but First Peter, En primera de or Pedro, Peter wrote, vamos a leer lo que Pedro escribió.
a scripture that we're all familiar with. Es una escritura con la cual usted está muy familiarizado. He told us we're a chosen generation. Es acerca de una generación escogida. And he went on to name several other things that we are. Y lo también pone ahí otras cosas que somos. But in the next verse of that chapter, Pero en el siguiente versículo, en ese capítulo, he said, él dice in time past, who in time past were not a people, que en el tiempo pasado no era pueblo, but are now pero ahora the people of God. son pueblo de Dios. We, Nosotros, you and I as individuals, usted y yo como individuos, were once not a people at all. no éramos pueblo de Dios en ninguna manera. Most of us La mayoría de would have never nosotros met nunca vio if it wasn't for the church of God. si era para la iglesia de Dios. But God has taken us Pero Dios nos ha tomado and made us a people. y nos ha hecho pueblo. He's made us His people. Nos ha hecho su pueblo. We were once divided and scattered there and scattered here. Estábamos divididos, unos por allá y otros por acá. God took us Dios nos tomó from different backgrounds, de diferentes from historiales, different experiences. de diferentes experiencias. How beautiful it is Qué hermoso es that He took us and made us one people, que nos trajo y nos hizo un one pueblo, body, un cuerpo. and we covenanted Y together, hicimos un pacto and we juntos became members of the church. y vinimos a ser miembros de la iglesia. And this covenant Este pacto is not just between us as individuals and God, no es nada más entre nosotros como but individuos, it's also a covenant between one another. pero también es un pacto entre uno y Because of this otro. covenant, Por causa de este Brother pacto, Luis and I were once not a people, en un tiempo el hermano Luis y yo But no we're éramos now pueblo, pero somos ahora the people of God. el pueblo de Dios. Agree or Y disagree, de acuerdo o en desacuerdo, we are the people of somos God. el pueblo But de if we're Dios. going to continue to be the people of Pero no God, vamos a continuar siendo el and pueblo if de we're going Dios to find perfection, hasta que encontremos perfección, we're going to find biblical hasta que unity, encontremos la unidad where bíblica. we work together Nos vamos a trabajar as juntos one man, como un hombre, with one heart, con un corazón and one mind. y una mente. And what a beautiful place that is to Y be. qué hermoso lugar es And para it's estar. time for us. Y es tiempo para It's nosotros. time for us Es tiempo para to nosotros. strive Es tiempo for that para unity. es tiempo It's para time esa for us unidad. to work for it. Es para que lo It's time trabajemos. for us Es tiempo para que to stop nosotros pushing aside our differences. dejemos de estar empujando las diferencias al lado. And by that I mean to stop ignoring them Y no quiero decir que paremos y los ignoremos. and start working them out Es with fear tiempo and trembling. de trabajarlas para traerlas, Preaching it predicarlas and discussing it y discutiéndolas from the Bible. del punto bíblico. Division among us Divisiones entre nosotros is a result of es el wickedness, resultado de la maldad and it causes death. y causa muerte. But biblical unity Pero among la us unidad bíblica en medio de nosotros results in people being saved, resulta en que la gente sea salva, results in His glory being poured upon us, resulta en que la gloria sea derramada sobre nosotros and results in y perfection. resulta en la perfección. Will you stand? Se puede poner de And pie. ask our musicians to be ready. Le voy a pedir a los músicos estén listos. And you may say, well, this isn't a VLB message. Y usted puede decir, este no es un mensaje para la BLB. I guess I'd say to you, I don't know what it is. Y yo entonces no sé qué es lo que es. But I want this generation Yo quiero que esta generación to rise up se levante to this unity. a esta unidad. I want this generation Yo quiero que esta to be the generación generation sea la generación that sees the prayers of Christ que mira la oración de Cristo answered on our respondida behalf. a nuestro I favor. want it to be you. Yo quiero que sea. And you know what? ¿Y sabe qué? I believe Yo creo that it can be you. que puede ser usted. You may say, Usted tal vez pueda well, Brother decir, Hayes, you say that every year. hermano Hayes, usted dice eso cada año. And do you know why I say it every ¿Sabe year? por qué lo digo? Because for 7 years, Porque por 7 años I've been working with you. he estado trabajando con usted And I feel like, y me siento a veces and this is no reflection, como que esta no es una reflexión, no reflection on No. any other generation that's here. no es una reflexión para esta generación, But I feel like very often, pero me siento muy a menudo God has shown me what I believe is the best of the church of que God. Dios me ha hecho sentir que lo que yo veo eso es para la iglesia de When I've Dios. worked with you, Cuando trabajo con usted, when I've heard you preach, cuando lo escucho predicar, when I've seen you react to the Word of cuando lo God, veo cómo usted reacciona a la palabra de Dios, when I've seen you pour your hearts out to God at the cuando veo que altar. usted derrite su corazón delante de Dios, Why do I say it every year, things like that? cada año, tal vez diga cosas cada año, Because with all of my heart, porque con todo mi corazón, because with all of my porque heart, con todo mi corazón, I believe yo that creo it's true. que es verdad. I believe that you Yo creo que usted can be the generation puede ser la that generación
sees the prayer of Christ answered. que ve la oración de Jesucristo respondida. Why? ¿Por qué? If we get there, Si llegamos allí, it'll be because our forefathers blazed a trail to lead us va a there. ser porque nuestros antepasados nos dirigieron, But it'll also be pero también because we were willing va a ser porque estuvimos to dispuestos strive for a it. esforzarnos por ello. Listen, as the Alabama Youth Choir was singing that song, Bind Us Together, Cuando estaban cantando ese canto de estar atados juntos, I thought to myself, pues pensaba en mí mismo, we don't have a choice. no tenemos otra elección, We don't have a choice. no tenemos otra elección, Because there's no place else for us to go. porque si no llegamos allí, Where are you going to go? entonces ¿a dónde va a ir? We can't refuse this unity. No podemos rechazar esta unidad. Our song says El salmista dijo, we're in the church of God. estamos en la iglesia de And Dios we know it's right. y sabemos que es And correcto. if you know it's right, Y si usted sabe que es there's no correcto, place for you to go. no hay otro lugar para usted para ir. What about you? ¿Qué acerca de usted? Are you willing, ¿Está usted dispuesto, young people, joven, to be this ser generation? esa generación, The generation la that generación? sees this prayer answered. Thank you for listening to this edition of Streams in the Desert. We hope that this has been a blessing to you and that you will share this and our other great resources with your friends. For more information about the Word of God, visit the Resource Center on our website at www.thechurchofgod.org.